¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Bienvenidos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es poder reunirnos en un nuevo día de reflexión en la palabra del Señor. Hermanos, ¿a quién no le ha pasado que muchas veces no podemos entender la forma de pensar de Dios? Muchas veces, hermanos, no podemos comprender la forma en que Dios actúa. Muchas veces no entendemos la forma en que Dios hace las cosas. Muchas veces estamos esperando nosotros una respuesta y pensamos que debe ser de cierta manera, que deben ocurrir ciertos hechos, pero el Señor hace todo lo contrario, hermano, y nos quiebra todos los esquemas. ¿Quién no ha estado ahí? Hermanos, es por eso que hoy día quiero reflexionar con ustedes la palabra que dice: ¿quién entenderá la mente de Dios? Acompáñame a la escritura. 1 Corintios 2:16 dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos y hermanas, si usted ha estado en esa instancia en que no puede comprender cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, no se preocupe, porque no es el único, no es la única. Y es por eso que quiero que veamos algunos puntos, algunos aspectos que nos pueden ayudar para entender un poco más esto que estamos hablando. Punto 1. Es una pregunta. ¿Se le ha hecho difícil alguna vez a usted comprender la forma de pensar de alguien? ¿La forma de pensar de un familiar? ¿La forma de pensar de un vecino? ¿La forma de pensar de un compañero de trabajo? Sí, hermanos, lo que pasa es que las mujeres y los hombres nos comunicamos y razonamos de formas tan diversas y tan distintas, hermanos, que se nos hace difícil muchas veces comprender la manera de pensar de alguien. Hay factores que además complican ese hecho. Por ejemplo, que en una misma comunidad muchas veces hay distintos dialectos para un mismo lenguaje, hermano, complicando las cosas. Otros aspectos son los aspectos culturales también que complican esa comunicación, los aspectos lingüísticos, el pensamiento, las conductas, hermano, son todas cosas que nos complican muchas veces en el momento de querer entender el pensamiento de alguien. Pero fíjense lo importante de todo esto, hermano, que a pesar de todo, es posible llegar a entender a los demás. Claro, hay que aplicar un poquitito de esfuerzo y conocer, ¿cierto? Conocer su cultura, conocer su forma de hablar, su lenguaje, etcétera, su pensamiento, y conocer un poco más a la persona. Pero podemos lograr entenderlo. Entonces, hermanos, si los seres humanos tenemos tantas y diversas formas de pensar, no debería sorprendernos en que no podamos entender muchas veces la forma de pensar de nuestro Dios. Porque Él piensa muy distinto a nosotros. Y eso ya lo dijo a través del profeta Isaías al pueblo. Fíjense lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios nos está diciendo claramente que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que nosotros con nuestra mente humana no vamos a poder comprender los pensamientos de Dios. Por ello es necesario que tengamos la mente de Cristo. Cuando tú y yo vinimos a Cristo, el versículo que leímos de 1 Corintios nos dice claramente que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Y teniendo la mente de Cristo, hermanos, ahí sí ya podemos comprender un poquito más la mente y los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Punto 2. Significa lo anterior, lo que veníamos conversando, que no vale la pena intentar comprender cómo piensa nuestro Dios. En ninguna manera, hermano, de ningún modo, porque siempre va a ser necesario que tú y yo comprendamos cómo piensa nuestro Padre Celestial. Quizás no podamos comprender por completo cómo piensa, pero lo importante de todo esto, hermano, es que lleguemos a conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo podemos hacer? Una forma es siendo íntimos. Sí, hermano, siendo íntimos. Porque así Él se irá dando a conocer a nosotros, hermano. En la medida que nosotros vayamos siendo más íntimos con Él, vayamos teniendo una comunión más íntima en oración, en búsqueda, hermanos. Aleluya, bendito sea el Señor. En su presencia siempre es necesario. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen,
y a ellos hará conocer su pacto. Fíjense claramente, esta palabra nos dice que en la intimidad Dios se da a conocer. Dios da a conocer su pacto en la intimidad. Por eso es importante, hermano, que tú y yo seamos íntimos con nuestro Señor. Fíjense lo que dice Génesis 18:17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjense, hermano, la intimidad que tenía Abraham. Tal era esa intimidad que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, dijo: yo no puedo encubrirle a Abraham lo que voy a hacer. Así pasa cuando tú y yo entramos en una intimidad con el Señor. Entramos en una comunión tremenda con el Padre Celestial, una comunión verdadera. El Señor comienza a revelar los planes que tiene. El Señor comienza a hablar lo que va a hacer a sus hijos. Y eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Eso es lo que quieres tú, lo que quiero yo. Entonces debemos ser íntimos. Tenemos que tener esa intimidad necesaria para que Dios pueda revelarse a nosotros y poder ir conociendo un poquito más cómo Él piensa. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, hermano, cuando nosotros comenzamos a tener una intimidad con Dios, Dios empieza a tener también, nos empieza a mirar justos. Empezamos a tener una calidad de justos delante de Dios. Y es por eso que empieza a tener intimidad con nosotros y empieza a revelarnos cosas. ¿Cuántos de nosotros no queremos que Dios nos revele su palabra, nos revele sus planes? Y eso lo vamos a lograr a través de la intimidad, hermano. Y es por eso que siendo justos también somos íntimos. Amós 3:7 nos dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Usted y yo somos siervos de Dios. Somos siervos del Dios Altísimo. Somos hijos de Dios hoy. Y es por eso mismo que el Señor, y esta palabra se aplica a nosotros, porque el Señor hoy día quiere revelarnos su secreto, quiere revelarnos su palabra. Y es por eso que es necesario que nos pide que seamos íntimos, siervos justos. Y el Señor se va a revelar a nosotros, va a revelar su forma de pensar. Aleluya, bendito sea el Señor. Otra forma en que podemos conocer cómo piensa nuestro Dios es escudriñando su palabra. ¿A cuántos les gusta leer la Escritura? Escudriñar su palabra. Porque fíjense que meditando en la palabra del Señor y amando su palabra, lo que nos enseña en la Escritura, vamos a conocer su forma de pensar, hermano. Juan 5:39 nos dice: escudriñar las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense, hermano, si nosotros comenzamos a escudriñar la Escritura, a amar su palabra, a indagar su palabra, el Señor se va a ir revelando su forma de pensar. Nos va a ir revelando cómo Él actúa, cómo Él piensa. Es necesario escudriñar y meditar su palabra. Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Oh Dios, cuánto amo tu palabra, y en ella medito de día y de noche. ¿Cuántos pueden decirlo? Y si no los ha estado haciendo últimamente, hermanos, es momento de comenzar a meditar en la palabra del Señor para que podamos entender cómo Él piensa. Otra forma en que podemos familiarizarnos cómo piensa el Señor es a través de cómo piensa nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano, pues Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Así lo dice Colosenses 1:15. Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, si dedicamos tiempo a estudiar, a reflexionar la Escritura, a ser íntimos con el Señor, a comprender cómo el Señor Jesucristo piensa, vamos a entender cómo piensa nuestro Padre Celestial. En la Escritura está claro cómo nuestro Señor Jesucristo actuó, cómo Él pensó. Entonces debemos leer la Escritura para comprender cómo Cristo actuó, y así vamos a comprender cómo el Señor del cielo piensa. Aleluya. Ahora, lo importante, hermanos, es que tú y yo somos hijos de Dios. Hermanas, somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos la mente de Cristo, y eso es lo bueno. Esa es la buena noticia, hermano.
tenemos la mente de Cristo. Es decir, hubo un cambio de mente en nuestras vidas cuando vinimos a nuestro Señor Jesucristo. Hubo un cambio de mente, una metanoia. Y nuestra mente pasada, nuestra vieja y manera de pensar quedó atrás. Y hoy día tenemos una nueva manera de pensar que es la mente de Cristo. Es la forma de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo dice 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, hermano, nos es más fácil hoy, a ti y a mí, poder entender cómo el Señor Jesucristo pensaba. Y así vamos a entender y comprender cómo nuestro Padre Celestial piensa. Aleluya, bendito sea el Señor. Punto 3. ¿Qué debemos evitar? Hermanos, cuando meditemos en cómo actúa nuestro Padre Celestial, debemos evitar, sí hermano, debemos evitar tratar de entenderlo desde nuestra óptica humana. Sí hermano, porque de nuestro prisma humano, de nuestra condición humana, no podemos entender al Dios del cielo. En Salmos 50:21 dice lo siguiente: ¿pensaste que yo era tal como tú? Es que, hermano, no podemos entender que Dios es como nosotros. No podemos entender que Dios tiene nuestro pensamiento humano, porque Él en realidad es Dios, hermano. Él en realidad es el Padre de los espíritus. Él es el Padre de toda la creación, de todas las creaciones, hermano. Por lo tanto, hermanos, no podemos nosotros entenderlo desde nuestra condición humana, desde nuestra óptica humana. Por eso es necesario tener la mente de Cristo para poder entender a nuestro Padre Celestial. Es que el hombre, hermanos, siempre tiende a juzgar las cosas de Dios basado en las leyes humanas. Sí, hermanos, siempre estamos juzgando y estamos midiendo las cosas que hace Dios, cómo piensa Dios, las cosas, cómo actúa Dios, lo estamos midiendo de acuerdo a nuestras leyes, a las leyes humanas, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es correcto. Y tendemos a pensar que esas leyes que hoy día nosotros manejamos aquí en el mundo también gobiernan al Dios del cielo, pero eso no es así, hermano. Dios tiene sus propias leyes ahí en el reino de los cielos. No tienen nada que ver o no tienen mucho que ver con las leyes de esta tierra. Algunas veces, hermano, la forma de actuar, de pensar y de hacer de nuestro Padre Celestial no la entendemos. Nos parecen extrañas, porque las miramos desde un prisma, desde nuestro punto de vista, hermano, limitado, imperfecto. Entonces nunca vamos a poder entender a Dios mirándolo desde ese punto de vista, desde un punto de vista humano, hermano. Muchas veces, cuando no recibimos respuesta a lo que estábamos esperando, o no recibimos ese milagro que necesitábamos, muchas veces decimos: no entiendo cómo Dios actúa, no entiendo cómo Dios hace las cosas, no entiendo el pensar de Dios. Y fíjense lo que nos dice la Escritura en Ezequiel 18:25. Ustedes dicen: el Señor es injusto. Pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Entonces, hermanos, nosotros debemos entender claramente que desde nuestro prisma humano, desde nuestra condición humana, nunca vamos a poder entender las cosas de Dios. Y ahí el pueblo de Israel estaba diciendo: es que es justo o injusto cómo está actuando Dios. Dios no me respondió a mí. ¿Será injusto Dios? Es que Dios no me mandó el milagro que yo estaba esperando. ¿Será injusto Dios? No, Dios dice: ¿por qué decís que yo soy injusto? ¿No serán más bien ustedes los injustos? Fíjense, entonces es clara la posición, hermano. Dios es justo. Y nosotros, hermano, injustos. Pero Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos hace justos, nos justifica y nos mira como justos. Por lo tanto, entremos en la intimidad del Señor, entremos en la meditación y en escudriñar la palabra de Dios, porque así, hermanos, vamos a entender cómo piensa nuestro Padre Celestial. Y sabiendo claramente, humildemente de corazón, hermano, que solo Dios es justo. Aleluya. Y no nosotros. Que solo Dios sabe hacer las cosas perfectas y no nosotros. Porque nuestro prisma, nuestra forma de mirar humana es imperfecta. Aleluya. El Señor nos ayude, hermano. Gloria a Dios. Y punto 4. Aprendamos de Job. Lo que Job vivió le sirvió y le llevó a decir en el capítulo 42, verso 1 en adelante lo siguiente. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Qué tremenda frase, hermano.
cuando tú y yo reconocemos a nuestro Padre Celestial, igual que Job, y podemos decir, Señor, yo reconozco que tú todo lo puedes. Aleluya, bendito sea el Señor. Aunque no tengamos la respuesta que estamos esperando, aunque hoy, aún todavía el Señor se ha tardado más de lo que nosotros esperamos, pero debemos decir, yo conozco, Dios, que tú todo lo puedes. Aleluya, bendito sea el Señor. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Nada, nada se puede esconder de nuestro Padre Celestial. En el verso 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¡Qué humildad de corazón, hermano! Esa es la humildad que de nosotros debemos entender y aprender. Como Job, nosotros debemos aprender a ser humildes y decirle al Señor, Señor, yo hablaba lo que no entendía. Muchas veces hablé lo que yo no entendía, Señor, pero comprendo que tú todo lo puedes. Y hablaba lo que no entendía porque son cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En el verso 4 dice, oye, te ruego y te hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Gloria a Dios. Esa es la posición en que tú y yo debemos siempre estar para poder entender los pensamientos de Dios, para poder entender cómo Dios actúa, para poder entender la mente de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Debemos estar en la posición de que Él nos enseñe y que nosotros aprendamos. Aleluya, bendito sea el Señor. En el verso 5 nos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, hermano, nuestros ojos hoy día ven al Señor, porque somos hijos del Padre Celestial, somos hijos de nuestro Padre y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hoy día nuestros ojos ven a nuestro Padre Celestial. En la intimidad, entremos en esa intimidad para que nuestra vista espiritual y física también, ¿por qué no?, vea a nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo también. Aleluya, bendito sea el Señor. Hoy mis ojos te ven, Señor, aleluya. Y en el verso 6 nos dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aleluya, bendito sea el Señor. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros, de arrepentimiento, porque muchas veces le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no me has respondido en el tiempo que yo pensaba? ¿Por qué no has enviado el milagro que yo necesitaba? Muchas veces hemos juzgado al Señor porque no entendemos su mente, no entendemos la mente de Dios, porque no entendemos su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas. Y es por eso que debemos aprender como Job a arrepentirnos, a ser humildes de corazón. Hermano, debemos reconocer que nuestra visión de las cosas es limitada. Y a veces, muchas veces, hermanos, nosotros vemos las cosas que nosotros analizamos son erróneas. Muchas veces nuestra visión es errónea, hermano. Así que es necesario, como Job, que reconozcamos con humildad que nuestro Padre Celestial todo lo puede. Que todo lo que Dios piensa, que todo lo que Dios hace es correcto y es perfecto en todo momento. Aleluya, bendito sea el Señor. Amados míos, así como Job, seamos humildes de corazón para reconocer y arrepentirnos de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos juicios, de no entender su forma de pensar, de no entender su forma de actuar. Corrijamos nuestra forma de pensar, tengamos la mente de Cristo porque somos hijos de Dios. Reconozcamos en todo momento que Dios siempre va a hacer las cosas en forma perfecta. Aleluya, bendito sea el Señor. Y eso, aunque no lo entendamos, seamos íntimos, escudriñemos su palabra, amados, porque sólo así, siendo humildes de corazón y arrepintiéndonos de nuestros juicios erróneos e imperfectos, sólo así vamos a poder entender la mente de Dios. Hermanos, les dejo esta reflexión. Sean grandemente bendecidos. ¿Y por qué? Porque el Señor viene pronto. Maranata.